Muchísimo por haber aceptado la invitación del PRD. Muchas gracias, senador, senadoras, senadores, diputadas, diputados. Muchísimas gracias por la invitación a esta reunión de ambos grupos parlamentarios. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes algunas ideas y preocupaciones. Evidentemente, pues me concentraré en un tema de género, el de la violencia política en razón de género, que está además muy ligado con el tema de la paridad de género reciente, a partir de las recientes reformas constitucionales aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales. Y quisiera hacerlo desde una perspectiva que ya abordaba desde otro ámbito el consejero Murayama, que es el de la inclusión. Y pues no nos cansaremos de quitar el dedo del renglón, y me parece que esta legislatura, estoy convencida que esta legislatura lo ha hecho de manera extraordinaria, ¿no? La igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y qué mejor que nuestra Constitución y las leyes tutelen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y de los hombres. México se ha caracterizado y es reconocido mundialmente por los avances en materia de paridad de géneros, y también hemos contribuido de manera muy activa en la reglamentación o en la regulación de la violencia política en razón de género, desafortunadamente en el ámbito internacional y en el ámbito local, pero no en el ámbito federal, que ahora tenemos buenas noticias. La Cámara de Diputados ya aprobó las reformas, la minuta que envió al Senado de la República, a 5 leyes. Sin embargo, en el Senado pues está detenida. Esperemos que en breve se aprueben las reformas en materia de violencia política en razón de género. Y no es un tema solo de mujeres, es un tema de participación libre e igualitaria en los procesos electorales y en el ejercicio del cargo. Desafortunadamente, mientras más mujeres acceden al poder y a los espacios de toma de decisión, se visibiliza más la presencia de casos de violencia política por el solo hecho de ser mujeres. Vivimos en un contexto de violencia política, hombres y mujeres, ¿sí? Sin embargo, están documentados y presentes casos de violencia política contra mujeres por el hecho de ser mujeres. Y ese es el tema que nos ha tenido a mujeres y a hombres, ¿no?, que creemos en este ejercicio pleno de derechos, en insistir en la regulación de la violencia política en razón de género o violencia política contra mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Ojalá y no tuviéramos que poner este tema sobre la mesa. Eso querría decir que ejercemos nuestros derechos de manera igual, pero desafortunadamente esto no sucede. Preparé una presentación con mi compañera, amiga y socia Teresa Evia, con la que hemos ido trabajando en algunas entidades federativas, en algunos talleres. Y en esta presentación, fundamentalmente lo que pretendemos es visibilizar por qué es necesario regular la violencia política en razón de género y por qué están las resistencias aún vivas y sobre la mesa. Y hacemos una invitación a los grupos parlamentarios del PRD para insistir en la aprobación de esta reforma. La verdad es que no habrá paridad en todo si no tipificamos la violencia política en razón de género. No se trata de meter a la cárcel, no se trata de desaparecer a los partidos, no se trata de cancelar candidaturas, se trata de ejercer plenamente, hombres y mujeres, nuestros derechos, pero sí erradicar este tipo de violencias, porque lo que retrasan es el avance democrático. Si pasamos a la siguiente, por favor.
Como en muchas otras materias, y yo también soy una principal defensora del federalismo y de los organismos públicos locales electorales, de los congresos locales, de la libertad de configuración normativa, en esta materia de la regulación de violencia política hemos avanzado mucho más a nivel de entidades federativas. En el ámbito federal tenemos 40 iniciativas, si las consideramos no en lo individual, sino también como bloques dictaminados en las minutas o en los dictámenes, pero tenemos 40 iniciativas en el Congreso de la Unión y, como ustedes saben mejor que yo, fue aprobada la reforma en materia de violencia política en Cámara de Diputados. Esperemos que a más tardar el mes de marzo se apruebe, regrese la minuta al Senado y se apruebe aquí en Cámara de Diputados, si es que hubiera alguna modificación, que todo indica que sí. La siguiente, por favor. La primera fue presentada desde el 2012. Habemos un grupo de mujeres, varias de ustedes están aquí, también hombres aliados, pues que no hemos dejado de insistir en estas reformas. Siempre se nos ha dicho, pero eso no existe, a ver, dennos casos. Ahora están más que documentados los casos y ojalá avancemos. Pero desde el 2012 ya hay iniciativas formalmente presentadas. La siguiente, por favor. Las iniciativas impactan tanto desde la Constitución como las leyes electorales, la ley de delitos electorales, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y también el Código Penal en algunos casos. La siguiente, por favor. En el ámbito local, y es a donde iba, 30 entidades federativas consideran ya la violencia política, al menos en algún ordenamiento. Guerrero y Puebla, ya presentaron iniciativas, pero está pendiente la aprobación. Desafortunadamente, de nada nos sirve que se tipifique la violencia política como delito o como falta administrativa si no existen los procedimientos regulados, ni se reconocen las atribuciones de las autoridades competentes. Entonces, estamos en un avance cuantitativo importante en cuanto a la tipificación y conceptualización de la violencia política, pero falta un enorme trecho para regular los procedimientos y sobre todo las medidas de protección y la restitución de los derechos violados. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen un cuadro en donde están los ordenamientos por entidad federativa. La siguiente, por favor. Esta presentación con mucho gusto se las dejamos para que tengan todos los datos. La siguiente. ¿Y qué consecuencias tiene que no esté regulada la violencia política? No es menor. Ustedes saben que si no está prevista la sanción y la pena y la atribución de la autoridad, simplemente no se puede sancionar. Y ese es el motivo, no hay de otro. Ese es el motivo por el que no se ha querido avanzar en la regulación de la violencia política. Y si en las entidades federativas está regulada, pero no está reconocida la atribución de la autoridad para sancionar o el catálogo de sanciones y la pena, entonces no se puede sancionar. Sabemos que por analogía no podemos sancionar nada. Esa es la resistencia. Entonces, hay que cerrar el proceso, el círculo de la regulación. Y en donde estamos años luz todavía, y la minuta que aprobó Cámara de Diputados es de reconocer en ese aspecto, ya se contempla la posibilidad de emitir órdenes de protección y las garantías de reparación del daño. Me parece que esa es la gran diferencia, la enorme diferencia, porque tenemos las medidas de protección, órdenes de protección, actualmente en la ley de víctimas, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero no están concebidas en un contexto de ejercicio de derechos políticos. Para nada. O sea, una diputada que violentan en el ejercicio del cargo, a una regidora, a una síndica, a una presidenta municipal, para que le emitan unas medidas de protección, primero tiene que denunciar ante el Ministerio Público, declarar la víctima, la autoridad competente hacer el análisis de riesgo y después ya emitir la medida de protección. No están pensadas, no quiero decir que estén mal en la ley para los casos de violencia, de otros tipos de violencia, pero no están pensadas o diseñadas para la violencia política, que lleva una dinámica
y una temporalidad totalmente distinta. La minuta de Cámara de Diputados ya incluye medidas la facultad de las autoridades para solicitar las medidas de protección y que sean oportunas y urgentes. Por favor, la siguiente. Estamos hablando entonces de un nuevo modelo de justicia. ¿Y qué es lo que queremos? Que se detenga, que ya no siga, que no siga creciendo la violencia política. Y es impresionante y es espantoso, es un horror los casos que nos enteramos, así como hemos visto con horror el caso de un diputado que lesionó con ácido a una mujer saxofonista. Bueno, tenemos casos espantosos en donde amarran a las mujeres que ejercen un cargo municipal a un árbol y las amenazan con prenderles leña y le dicen: aquí no nos gusta que nos gobiernen las mujeres, las viejas, por cabronas, váyanse a su casa. En un congreso se dijo: váyanse, las mujeres mejor en la cocina. Hay tipos de violencia espantosa a las mujeres que están ejerciendo su cargo. Violencia física, violencia sexual, violencia moral. Tenemos casos en que no les dan oficina, no las convocan a los cabildos. ¿Qué es eso? O sea, no puede ser, no les pagan las dietas, pero por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? Y está claro, y lo dicen, está documentado. Entonces, eso no puede continuar. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que estamos buscando son medidas inmediatas y dotar a las autoridades de las herramientas necesarias. Los OPLES, el propio INE, los tribunales electorales se topan con una pared, no pueden hacer nada. Y entonces, ¿de qué sirve echar a andar todos estos mecanismos si en donde ya nos frenamos es precisamente en el marco legal, desafortunadamente en la parte formal, que no permite que las autoridades tomen este tipo de decisiones, porque serían a todas luces violatorias de las garantías de debida diligencia, porque no está prevista la posibilidad de que las autoridades actúen de esa manera. La siguiente, por favor. La violencia política de género incluiría o generaría distintos tipos de responsabilidades: penal, electoral, administrativa, civil, laboral, internacional, etcétera. Depende del ámbito en el que se ejecuten las conductas. La siguiente. Ya mencionamos las competencias. La siguiente, por favor. Ya comentábamos la evaluación del riesgo, la ejecución de orden de protección y el catálogo de sanciones. En la minuta que aprobó la Cámara de Diputados está previsto ya todo esto. Es la primera vez que se tiene una minuta tan completa, porque ya llevamos tantos años trabajando en esto que ya se sabe qué se necesita y está perfectamente cuidada y elaborada esta minuta que tiene el Senado de la República. La siguiente, por favor. Las órdenes de protección, el contexto de la política y elecciones es fundamental. La siguiente. Las autoridades competentes. No se trata, porque cuestionaban que ahora se estaría dotando a las autoridades electorales de facultades que tiene el Ministerio Público o las fiscalías. Y no. Simplemente es exigir que se actúe de manera diligente y oportuna para proteger a las mujeres que pudieran estar ante una amenaza de violencia política. Por favor, la siguiente. La siguiente, ya para concluir, me quedan 2 minutitos. Otra más, por favor. Ok, las sanciones. Las sanciones ya estarían previstas en las distintas leyes. Hay un debate que yo quiero dejar sobre la mesa que es muy interesante porque se va a dar. Si la violencia política en razón de género se va a considerar, si se aprueba, hay 2 aprobaciones en Cámara de Diputados, si es un delito electoral autónomo, que lo aprobó el Pleno de Diputados a una iniciativa de Lucero Saldaña, o si es una conducta cuya sanción sea agravante nada más de delitos ordinarios.
Está aprobado por la Cámara de Diputados los dos modelos, ¿sí? Y tendrá que definirse si se opta por un delito autónomo o por agravantes. A mí, en lo personal, me parece que sería más apropiado considerar un delito autónomo, porque si fuera un delito ordinario, ese se va por la vía que actualmente ya está prevista en el Código Penal Federal y en los locales, pero en el caso de violencia política se le da un tratamiento específico como delito autónomo. Pero sí es fundamental que se tome una determinación en el Congreso. En las entidades federativas tenemos de las dos, tanto agravante o como delito autónomo. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a sanciones administrativas, va desde la amonestación, la remoción, la revocación de la candidatura, en caso de que sea quien ocupa la candidatura, quien ejerza la violencia política. La siguiente, la nulidad de la elección, hay quien está a favor y en contra. Me parece que el argumento de como una medida preventiva, es decir, que pudiera llegarse hasta anular la elección, es interesante. Sin embargo, yo creo que la nulidad de una elección por violación de principios, ¿sí?, constitucionales ya estaría incluyendo cualquier tipo de violación que tenga una afectación general en la contienda electoral, multas, destitución, cárcel. Lo que hemos aprendido es que donde duele más es cancelación de candidaturas y de dinero, ¿no? Entonces, creo que por ahí en el ámbito administrativo nos corregirá el consejero Ciro Murayama y el exconsejero Figueroa, pero me parece que pudiera ser algo muy, muy ágil, ¿no?, en cuanto a que la sanción pudiera darse de inmediato con la cancelación de las candidaturas a los partidos políticos. Hoy se está sentando un precedente muy interesante de que ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también está previsto en la minuta y en varias iniciativas, de que a quien violente a las mujeres o ejerza violencia política en razón de género no podrá ser registrado como candidato o candidata inclusive. Pasamos a la siguiente, por favor, y ya concluyo. Lo que queremos es que no haya repetición, que se erradique este tipo de violencia y que las sanciones y las sentencias que se logren pues tengan un efecto transformador. Pero lo que quisiéramos es no volver a tocar este tema en alguna mesa, porque las mujeres y los hombres pudiéramos estar ejerciendo de manera igualitaria nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Carmen Lavares.